Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Vamos a iniciar el tema 3 de Estadística 1, el cual se titula Medidas de tendencia central y de posición. Vamos a realizar primero las medidas de tendencia central y de posición para datos no agrupados o sin agrupar. Y en el próximo video haremos las medidas de tendencia central y de posición cuando los datos están agrupados en intervalos de clase. Empecemos. Bueno, las medidas de tendencia central y de posición. Para muchos propósitos en el análisis estadístico, el resumen de los datos mediante la construcción de distribuciones de frecuencia no condensa suficientemente la información disponible. Pues en una distribución de frecuencia representa una organización de los datos, pero no nos permite por sí misma establecer proposiciones cuantitativas, ya sea describiendo o comparando dos o más distribuciones. Muy a menudo el análisis requiere un solo valor numérico que resuma alguna faceta de los datos y que al mismo tiempo lleve la información relacionada con alguna característica de los datos. En otras palabras, el valor numérico que se busca es aquel que en cierto sentido describa los datos, de ahí que recibe el nombre de medida descriptiva. En todo análisis o interpretación se pueden utilizar diversas medidas descriptivas que representan las propiedades de tendencia central, posición, dispersión y forma, para extraer y resumir las principales características de los datos. En este tema vamos a estudiar las medidas de tendencia central y de posición. Las medidas de tendencia central es un único número que indica el centro de una serie de números a partir de los cuales se calcula. Las medidas de tendencia central también se llaman medidas de localización, es decir, nos dan la ubicación central. Si imaginamos los valores de un grupo de datos como puntos de un eje horizontal, la medida de localización dice dónde está localizado en el eje el centro de la distribución. Las medidas de tendencia central a partir de datos no agrupados. Las medidas de tendencia central son tres: la media aritmética, la mediana y la muda. La media aritmética es la medida de tendencia central que se encuentra con más frecuencia. Se le denomina generalmente media. Esta es la medida de tendencia central que tiene en mente una persona cuando habla de promedio. ¿Sí? Digamos que es la medida de tendencia central que ya nosotros hemos conocido o manejado desde hace mucho tiempo porque es el promedio. Es el mismo promedio, es la que mayormente se conoce. La media se calcula sumando los valores para los cuales se desea la media y dividiendo el resultado por el número de valores que entran en la suma. Se denota mu, usan la letra griega, si se calcula a partir de datos poblacionales, es decir, si calculamos a partir de una población se denota como mu. Y si trabajamos con datos de una muestra se denota como x barra. Se lee x barra y se escribe x con la barra encima. Observamos que es la misma fórmula. Obviamente lo único es que la n mayúscula cuando trabajo con población y la n minúscula cuando trabajo con muestra, y mu si es población y x barra si es muestra. La mediana es aquel valor que se encuentra en la mitad de una muestra o población cuyos valores están ordenados en orden de magnitud. Si el número de valores es impar, la mediana es igual al valor de la mitad. Si el número de valores es par, la mediana es igual a la media o el promedio de los dos valores que quedan en la mitad. De esta manera, la mediana divide las observaciones en dos mitades. En una mitad los valores son menores o iguales al valor de la mediana y en la otra mitad los valores son mayores o iguales al valor de la mediana. Antes de calcular la mediana hay que ordenar las observaciones o datos. La denotaremos como ME o M sub E, tanto para los datos provenientes de una muestra como los de una población. Aunque tanto la media como la mediana son buenas medidas del centro de una distribución, la mediana es menos sensible a los valores extremos o resultados atípicos. Cuando un conjunto de datos tiene valores extremadamente pequeños u observaciones muy grandes, la media muestral se traza hacia la dirección de las mediciones externas. Es decir, ella se mueve hacia donde estén los extremos, las mediciones extremas. Si una distribución está sesgada a la derecha, es decir, tiene valores extremos muy altos, la media se corre a la derecha. Si una distribución está sesgada a la izquierda, es decir, tiene valores muy pequeños, la media se corre a la izquierda. La mediana no es afectada por estos valores extremos porque los valores numéricos de las mediciones no se usan en este cálculo. Si una distribución está fuertemente sesgada por uno o más valores extremos, el usuario debe emplear la mediana en lugar de la media como medida de centro. La moda. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un grupo de datos. La denotaremos como M sub O.
tanto para los datos provenientes de una muestra como para los datos provenientes de una población. Un grupo de datos puede no tener ninguna moda o tener más de una moda. Esto no ocurre con la media y la mediana, que son medidas que para un conjunto de datos siempre existen y son únicas. En general, la media aritmética es la medida preferida para representar la tendencia central. Primero, porque es uno de los miembros del sistema matemático, que permite su empleo en análisis estadístico más avanzado. Es decir, cuando estudiemos más adelante en estadística 2, vamos a ver que la media es la única con la cual podemos trabajar para hacer otros tipos de análisis más avanzados, como son las estimaciones o los intervalos de confianza. Otra característica de la media implica que es la más estable o la más confiable de las medidas de tendencia central. Si tomáramos medidas repetidas de una población dada, la media generalmente mostraría una menor fluctuación que la correspondiente a la que presenten la mediana y la moda. En otras palabras, la media generalmente proporciona una mejor estimación del parámetro correspondiente a la población. Por otra parte, hay algunas ocasiones, como ya lo hablamos, en que se prefiere la mediana como medida de tendencia central. Cuando la distribución es simétrica, la media y la mediana son idénticas. En estas circunstancias deberá emplearse la media. Sin embargo, como hemos visto, cuando la distribución es visiblemente asimétrica, es decir, que posee valores extremos, la media proporciona una estimación falsa de la tendencia central. Vamos a ver unos ejemplos. Tendremos: el director de Relaciones Humanas de una empresa inició un estudio de las horas de trabajo extra en el departamento de inspección. El registro de los 15 trabajadores de este departamento reveló que estos laboran la siguiente cantidad de horas extras al mes. Laboraron la siguiente cantidad de horas extras el mes pasado. Aquí observamos la cantidad de horas extras. Un empleado trabajó 13 horas extras, el otro 13 también, 12, y ahí están. Son 15 trabajadores. Determine las medidas de tendencia central de los datos suministrados. Entonces, la primera que vamos a calcular es la media aritmética. La media aritmética en este caso es mu porque es una población, dado que es la población de todos los empleados del departamento de inspección. Entonces será mu, aquí nos lleva la barrita, será la sumatoria de todos los valores de todas las horas extras, serían 13 más 13 más 12, toda la sumatoria entre el total de empleados, que en este caso son 15. Eso me da 161 entre 15, 10,7. Como estamos trabajando con horas extras, y en este caso las horas extras no se pagan por fracción, sino la hora completa, entonces este sería, redondeamos tomamos la variable como discreta y será entonces 11 horas. ¿Cómo lo interpretamos? El número medio o el promedio de horas extras que elaboraron los trabajadores del departamento de inspección el mes pasado es de 11 horas. La mediana. Ordenamos los datos, ahora aquí, para calcular la mediana, lo primero que hacemos es ordenar los datos por orden de magnitud, generalmente de menor a mayor. Luego, calculamos la posición de la mediana, es decir, la mitad. Tomamos los datos o la cantidad de datos, que en este caso son 15, y los dividimos entre 2, eso me da 7,5. Lo que hago es que, ordenados los números, los datos, tomo 7,5, será entonces 7 de izquierda a derecha y 7 de derecha a izquierda para ubicar el valor central. Teníamos aquí 7 datos, después tengo los otros 7 y como la cantidad de datos es impar, voy a tener un valor central. Ese valor central es la mediana. Entonces la mediana es 12. ¿Cómo la interpretamos? El 50% de los empleados del departamento de inspección el mes pasado trabajaron 12 o más horas extras. O puedo decir en este caso también que el 50% de los trabajadores del departamento de inspección el mes pasado trabajaron 12 horas extras o menos. En este caso la moda, observamos que en la moda es el dato o el valor que más se repite. El valor que más se repite es 12, que se repite 4 veces, es decir, 4 empleados trabajaron 12 horas extras. Entonces la moda es 12. ¿Cómo la interpretamos? El número de horas extras que con mayor frecuencia trabajaron el mes pasado los empleados del departamento de inspección es de 12 horas. Hacemos otro ejemplo. Una empresa de telefonía móvil estudia la cantidad de minutos que consumen sus clientes que cuentan con un plan tarifario de cierto teléfono celular. Una muestra aleatoria de 12 clientes arroja la siguiente cantidad de minutos empleados el mes pasado. Aquí tenemos la cantidad de minutos que utilizaron esos clientes el mes pasado. Para calcular la media aritmética, pues tomamos todos los minutos
el registro de minutos, y lo dividimos entre el total de datos que son 12. Resolvemos y eso me da 97,5. En este caso, como estoy hablando de minutos, si lo puedo dejar en expresión decimal. Recordamos que en el tema 1 hablamos que si la variable me la dan con números enteros y es una variable que puedo considerar continua, yo puedo trabajar hasta con dos decimales, dos cifras decimales en función de los datos, como me dieron los datos. En este caso me los dieron enteros, yo puedo trabajar hasta con dos decimales. La interpretación, digamos que se deja al estudiante en función de la anterior, podemos decir que el promedio de minutos consumidos por los clientes en el mes pasado con ese plan tarifario fue de 97,5 o 97 minutos y medio. La mediana, ordenamos los datos de menor a mayor, calculamos la ubicación, que sería la cantidad de datos entre 2, eso me da 6. Cuento 6 datos de izquierda a derecha y 6 datos de derecha a izquierda. Observamos que no me queda ningún valor central porque la cantidad de datos es par. Como la cantidad de datos es par, entonces voy a obtener la mediana sumando y promediando, o sumando y dividiendo entre 2, los dos valores centrales. ¿Qué valores me quedaron en el centro? 92 y 94. Entonces 92 más 94 entre 2, ese va a ser el valor de la mediana. La interpretación pues sería que el 50% de los clientes con ese plan tarifario consumieron más de 93 minutos o lo mismo pero no menos de 93 o 93 minutos o menos. La moda tendría que haber un valor que se repitiera más veces, no hay ninguno que se repite, entonces no hay moda, no tiene moda. Otro ejemplo, digamos, de interpretación, debido a la gran sensibilidad de la media aritmética a los valores extremos, a veces resulta que su valor produce un resultado engañoso, que ya lo veníamos conversando. Por ejemplo, si se está estudiando el ingreso de un grupo de personas que tienen los siguientes valores como sueldos en miles de pesos, observamos estos sueldos de las personas, pero observamos dos valores, digamos, más extremos, digamos, el nivel un cargo más alto que gana bastante más que los otros, 2.000, y otro que gana 2.900 pesos. Si calculamos la media, que sería el promedio, sumar todos los sueldos y lo dividimos entre el número de empleados, me da un sueldo de una media de 880.000 pesos, 280.000 de pesos. En cambio, si ordeno de menor a mayor y ubico el valor central, me da una mediana de 450.000 pesos y una moda de 400 pesos. Obsérvese, el que más se repite es 400. Obsérvese que solo 2 personas tienen ingresos altos y los 7 restantes tienen ingresos menores o iguales a 550.000 pesos. O sea que en este caso la media resultó atípica. ¿Por qué? Porque observamos que me da una media de 880 donde solamente 2 empleados, 2 personas tienen un sueldo superior a esa media. El resto todos están por debajo, lo que significa que la curva o de los datos ahí tiene valores extremos que me va a afectar la media. Por lo tanto, la mediana y la moda resultan más representativas para esta distribución. Ahora tenemos dos casos especiales de la media, de medidas de tendencia central, que sería la media ponderada. La media ponderada constituye un caso especial de la media aritmética. Se presenta cuando hay varias observaciones con el mismo valor o en ciertos casos cuando puede querer darse mayor peso a algunas de las observaciones. En general, la media ponderada del conjunto de números representados como x sub 1, x sub 2 y así sucesivamente hasta x sub n, con las ponderaciones correspondientes, es decir, la ponderación 1, la ponderación 2 hasta la ponderación n, se calcula de la siguiente manera. Entonces sería la media ponderada va a ser cada valor por su ponderación, la sumatoria de esos productos entre el total de las ponderaciones. Entonces hacemos un ejemplo. Dice que el Wendy's Restaurant vende refrescos medianos, grandes y gigantes. Los precios respectivamente serían $0.90 el medianos, $1.25 el grande y $1.50 el gigante. De las últimas 30 bebidas que se vendieron, 8 fueron medianas, 13 grandes y 9 gigantes. Determina el precio promedio de las últimas 30 bebidas vendidas. Entonces, en este caso, utilizamos la media ponderada. ¿Por qué? Porque es más fácil de resolver
multiplicar cada tipo o cada categoría, en este caso de los refrescos, por la cantidad de refrescos, en este caso sería la ponderación, igual el otro categoría del refresco por sus respectivas cantidades que se vendieron y así sucesivamente. Resolvemos 0,90 por 8, 1,25 que son las grandes por lo que vale las grandes con la cantidad que se vendieron y 1,5 por 9 que son las gigantes. Entre el total, en este caso, de bebidas. Eso me da 36,95 entre 30, 1,23. El precio promedio de las últimas 30 bebidas vendidas fue de 1,23 dólares. Hacemos otro ejemplo. La tabla siguiente representa el número de estudiantes, es decir, la frecuencia que obtuvo cada una de las notas en el último examen. Calcule la media. Entonces, en este caso tengo que 5 estudiantes sacaron 11, 16 estudiantes sacaron 12, 8 estudiantes sacaron 14 y así sucesivamente. Entonces, para obtener la media, en este caso, la media ponderada sería 11 por su respectiva frecuencia, que fueron 5, 12 que sacaron su respectiva frecuencia, que son 16 y así sucesivamente. Sumo todo eso y resuelvo, me da una media de 14,1. Eso sería, como estamos hablando de calificaciones, que es una variable discreta, considera en este caso discreta, será entonces 14 puntos. El promedio de las calificaciones obtenidas por los estudiantes es de 14 puntos. Tengo aquí otro ejemplo, dice, Paul el fontanero vende 5 tipos de limpiadores para desagües. En la tabla se muestra cada tipo de limpiador junto con la utilidad que le da cada lata y el número de latas vendidas en un mes. Calcule la media aritmética y la media ponderada de la utilidad ordenada por Paul por su venta de desagües. Interprete el resultado. Entonces vamos a observar la diferencia. En este caso voy a tomar la media. Como estamos hablando de una muestra, pues será aquí barra. La media en este caso pues sería simplemente la media de la utilidad que él obtiene, dependiendo de cada tipo de limpiador. Entonces sería simplemente sumar las utilidades, todas las utilidades, que sería 2, 3,5, 5, entre el total de utilidades que tiene 5 categorías por 5 limpiadores. Eso me da una utilidad de 4,8. Pero ahora, si yo voy a considerar que es lo más real, considerar la utilidad que se le genera, pero considerando el producto, la cantidad de ventas de ese producto, entonces sería 2 por la cantidad de latas que vende de ese producto, que serían 3, 3,5 dólares por 7 y así sucesivamente. Resuelvo el producto y me da una utilidad de 5,49. Entonces, en este caso es más me obtengo un resultado más adecuado en función al proceso de venta con la media ponderada porque considero la utilidad, considero la cantidad de artículos vendidos. Otra medida de tendencia sería la media geométrica, que puede utilizarse para mostrar los cambios porcentuales en una serie de números positivos. Como tal, tiene una amplia aplicación en un negocio y en la economía debido a que con frecuencia se está interesado en establecer el cambio porcentual en las ventas, en el Producto Nacional Bruto o en cualquier serie económica. La media geométrica proporciona, que se denota MG, proporciona una medida precisa de un cambio porcentual promedio en una serie de números. Se halla tomando la raíz enésima del producto de n números así. Observamos aquí la media geométrica va a ser la raíz enésima, dependiendo de la cantidad de números, del producto de esos números. Hacemos este ejemplo. Si el crecimiento de las ventas en un negocio fue en los últimos 3 años de 26%, 32% y 28%, hallar la media anual del crecimiento. Recordando que el factor de crecimiento es 1 más la tasa de crecimiento, en este caso, entre sí. Entonces, calculamos el factor de crecimiento para el primer año, que sería 1 más 26 entre 100, será 1,26. 32% para el segundo año, el factor de crecimiento del segundo año, 1 más 32 entre 100, 1,32. Y para el tercer año me da 1,28. Luego, para calcular la media geométrica, sería entonces una raíz cúbica, porque tengo 3 periodos o 3 números.
del producto de esos tres números. Entonces resolvemos 1,26 por 1,32 por 1,28, me da 2,129, calculo la raíz cúbica de eso me da 1,286. Como tengo que llevarlo a un valor porcentual, pues simplemente le resto 1,286 menos 1, lo multiplico por 100 para llevarlo al porcentaje. La media anual de crecimiento en los últimos 3 años es de 28,6%. Hacemos otro ejemplo. Dice, el director ejecutivo de una aerolínea desea determinar la tasa de crecimiento promedio, que sería la media geométrica, en los ingresos con base en las cifras dadas en la tabla adjunta. Si la tasa de crecimiento promedio es menor que el promedio industrial del 10%, se asumirá una nueva campaña publicitaria. ¿Qué vamos a hacer? Primero se calcula el porcentaje que los ingresos de cada año representan respecto a los obtenidos en el año anterior. Entonces, el primer año, pues no le puedo calcular, lo dejo no se calcula. Calculamos para el otro año. Entonces, para el año 1993, entonces sería la cantidad de ingreso de ese año entre el ingreso del año anterior. Eso significa que hay un factor de crecimiento de 1,10. Para el 94 sería entonces 66.000 entre 55.000 y hay un factor de crecimiento de 1,20. Igual para 1995 divido 60.000 entre 66.000, eso me da una tasa de 0,91. Y para el último año me da 1,30. Entonces, calculamos la media geométrica de ellos, que sería, observamos que ya aquí tengo por factor de crecimiento, no tengo que calcularlo como lo hicimos aquí. Entonces tengo, multiplico los 4 números, calculo la raíz cuarta de eso, y es aproximadamente 1,118. Para convertirlo en un incremento anual porcentual promedio, restamos 1 y multiplicamos por 100. Entonces, 1,118 menos 1 por 100 es 11,8%. Se tiene un incremento anual promedio de 11,8% para el periodo de 5 años. Interpretando en función de las condiciones del problema, dice, debido a que la tasa de crecimiento supera el promedio de la industria, que es el 10%, la nueva campaña publicitaria no se debe llevar a cabo. Continuamos en otro video, las medidas de posición que son los fractiles.